Bienvenidos, hoy vamos a ver la derivada. Este concepto matemático parte del modelamiento de problemas que tienen que ver con variación o razones de cambio. Empecemos con la noción de la derivada. La derivada tiene concepto como límite y la derivada tendría diferentes notaciones. Partamos de la derivada de una función en un punto. El concepto de derivada como límite viene dado a continuación. La derivada de una función f de x con respecto a la variable x en el punto C se define como f' de C igual al límite cuando h tiende a 0 de f de C más h menos f de C sobre h, siempre y cuando el límite exista. Existen varias notaciones dentro de la derivada. Analicemos tres de ellas. Tenemos de y de x, de f de x y y'. Estas tres notaciones significan lo mismo, que en resumidas cuentas sería la derivada de una función que depende de x y también denota lo que se llama razón de cambio o variación de la función. Es importante tenerlas en cuenta para resolver los problemas. Sin más preámbulo, analicemos las reglas de derivación. Estas reglas me permiten derivar cualquier función. Vamos a empezar con la regla de la constante. ¿Qué dice la regla de la constante? La derivada de una constante siempre es 0. Entonces, si yo tengo una función f de x que es igual a 5, que es una constante, al derivar esta función respecto a x me daría 0. Y si yo tengo f de x igual al logaritmo natural de 3, que es otro ejemplo, también es una constante, o sea que su derivada sería 0. La regla más importante que ustedes deben manejar se llama la regla de la potencia. ¿En qué consiste esta regla? Si f de x es igual a x elevado a la r y r es un número racional, o sea fraccionario, ¿cómo deben derivar? Tenemos si f de x es igual a x a la 3, aplicamos la fórmula y tendríamos 3 por x a la 3 menos 1 y eso sería 3x a la 2. ¿Qué le hace en este caso? Lo que le hace es restarle un número a la potencia. ¿Listo? Si yo continúo con el siguiente ejemplo, tendría f de x igual a x a la 10, entonces la derivada de esta función respecto a x sería el 10 de la potencia baja, 10 por 10, 10 por x a la 10 menos 1, y eso me daría 9. Finalmente el ejemplo 3, si yo tengo f de x igual a la 3 medios, entonces 3 medios baja, x, y a 3 medios que es la potencia siempre se le resta 1, entonces me quedaría 3 medios de x y 3 medios menos 1 me daría 1 medio. Entonces esta regla es súper importante porque lo único que hace es bajar la potencia y con respecto a la variable x siempre restarle 1. Hay otra regla que se conoce como la regla del factor constante. Dice, sea k una constante, entonces dice que si yo tengo k multiplicado por una función, entonces al derivar eso tendría la constante, pasa igualita y lo único que hago es derivar la función. Miremos un ejemplo. Dice que f de x es igual a 4x a la 7. Miren que ahí la constante sería el número 4. ¿Qué hago con ese 4? Lo paso, la derivada me quedaría. El 4 pasa igual, pero ya miramos que la derivada de x a la 7 sería 7 por x elevado a la 6. 7 por 4, 28 y me daría x a la 6. Un ejemplo que siempre se les complica sería el siguiente. Si f de x es igual a 6 raíz de x, entonces ¿qué tenemos? Primer paso, recordemos que raíz cuadrada de x es lo mismo que decir x a la 1 medio. Entonces, el 6 que es la constante pasa igual y el 1 medio de la potencia cae por x a la menos 1 medio. ¿Listo? 6 por 1 medio me daría 3 y recordemos que toda potencia negativa en el numerador pasa al denominador como una potencia positiva. Entonces me quedaría que la respuesta sería 3 sobre la raíz cuadrada de x al convertir la potencia. Miren que esta regla del factor constante lo único que quiere decir es que si ustedes tienen una constante la pasan igual y lo único que deben hacer es derivar la función.
Por eso en el primer ejemplo el 4 pasa igual y el 7 cae y 7 menos 1 me daría 6. ¿Listo? Súper sencillo que ustedes la aprendan. Es muy utilizada en los problemas que tienen que ver con el cálculo de derivadas. Pasemos a ver la suma y la resta en la derivación. Empecemos analizando cada una de ellas. Dice que si yo tengo, primero entendamos una cosa. Voy a cambiar de notación para que ustedes aprendan las dos notaciones. Al principio del video miramos que si la derivada de f con respecto a x también la puedo llamar como f' de x. ¿Listo? Entonces es lo mismo de f de x que f' de x. Entonces, ¿qué dice la regla de la suma? Si yo tengo dos funciones f más g y las quiero derivar con respecto a x, lo único que hago es derivar a f y derivar a g y la sumo respectivamente. Lo mismo pasa en la resta. Si yo tengo f menos g y los quiero derivar, me quedaría f' de x menos g' de x. Ahora bien, si yo tengo que h de x es la suma de dos funciones, en este caso f y g, y tenemos que h de x es 3x a la 4 más raíz de 2 menos 4x a la 5, y me dicen que la derive con respecto a x, o sea que calcule h' de x, tendría el 4 de la potencia cae, me daría 4 por 3, 12, y al 4 menos 1 me daría 3, 12x a la 3. La derivada de raíz de 2, ya dijimos que la derivada de una constante es 0, o sea no lo coloco. Y el 5 de la potencia cae, 5 por 4 me daría 20, y al restarle 1 me quedaría 20x a la 4. Entonces miren que si yo tengo una función que se compone de varias funciones, entonces lo que hago es derivar función por función. ¿Listo? En este caso muy sencillo porque las funciones serán polinómicas, en donde lo único que hago es aplicar la regla de la potencia. Continuamos. Vamos a ver la famosa regla del producto. ¿Qué dice la regla del producto? Sean f(g) funciones diferenciables, o sea que les puedo calcular la derivada, luego se cumple que si yo tengo el producto de dos funciones f(g) y las quiero derivar con respecto a la variable x, se aplica la siguiente fórmula. Esta fórmula quiero que la aprendan súper bien porque siempre la van a utilizar tanto en su colegio como en la universidad. ¿En qué consiste la fórmula? Dice la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿sí? Entonces quiero que se la aprendan, hagamos una pauta y repasémosla de nuevo. Si yo tengo el producto de dos funciones f y g, quiero derivarlas con respecto a x, lo único que hago es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Esa es la famosa regla del producto. Miren que es muy sencilla de aprendérsela y la podemos aplicar resolviendo ejercicios que impliquen producto entre funciones. Esta regla implica tener cuidado debido a que aquí lo único que se hace es un producto. ¿Listo? Primero hago el producto y a los resultados los sumo respectivamente. Veamos un ejemplo donde yo aplique esa propiedad. Dice, hallar la derivada de h de x, que es igual al seno de x por x elevado a la 5. Si miran, h de x es un producto de dos funciones. En este caso es una función trigonométrica, que es la función seno de x, y una función polinómica, que es la función x elevado a la 5. Como es el producto de dos funciones, debemos aplicar la fórmula que vimos anteriormente. O sea, f por g' de x sería f' por g más f por g', donde esto significa su respectiva derivada. Entonces tendríamos la derivada de h con respecto a x sería, primero dice que derive la primera, entonces la derivada del seno, recordemos que es coseno, entonces coseno por g sin derivar, recordemos que g sería x a la 5, entonces la paso igualita, más
f sin derivar, en ese caso f sería el seno de x, por g derivada. Entonces, como g es x a la 5, al derivarlo, daría 5x a la 4 por la regla de la potencia. Miren lo sencillo que es. Ahí terminaría el ejercicio porque no hay otra expresión algebraica que yo pueda resolver ahí. Entonces lo único que hice fue aplicar la fórmula y derivar respectivamente término a término con respecto a la función f, que fue seno de x, y g, que fue x elevado a la 5. ¿Cuál es la clave de hacer bien el ejercicio? Que ustedes tengan en cuenta que el orden, como se aplica la propiedad, y el resultado inmediatamente va a ser congruente. Cuando existan casos de factorización es muy importante que ustedes simplifiquen utilizando factorización algebraica o suma o resta de polinomios, ¿sí? Entonces es muy sencillo aplicar la regla del producto en las derivadas. Vamos a ver la última regla fundamental de la derivación, que se conoce como la regla del cociente. Dice que si f y g son diferenciables, entonces dice que si yo tengo f sobre g y lo quiero derivar con respecto a x, la fórmula es la derivada de la primera, que sería f, por la segunda sin derivar, que sería g, menos la de la primera sin derivar, que sería f, por la segunda derivada, dividido entre g al cuadrado. Miren que f es la función de arriba y g es la función de abajo del cociente, y esa es la fórmula que ustedes deben aplicar para resolver cualquier ejercicio que involucre la división o cociente entre dos funciones. En este tipo de fórmulas es importante recordarles que la aplicación debe ser paso a paso para que el resultado dé exacto. Miremos a continuación un ejemplo de aplicación de la regla del cociente. Miremos la situación. Tenemos que r de x es igual a 2x más 1 dividido entre x más 2. Entonces aprendámoslo entre todos, resolvamos este problema. Miren que las matemáticas siempre es únicamente aplicar una fórmula para llegar a su solución, y para llegar a una solución exacta lo único que tengo que hacer es paso a paso, teniendo en cuenta los signos y las propiedades matemáticas que se han aprendido durante el colegio, de la parte de los polinomios y la parte algebraica. Empecemos. Dice que f' sería la derivada de 2x más 1. ¿Cuál es la derivada de 2x más 1? 2. Por g sin derivar. ¿Quién es g? X más 2. Entonces escribo x más 2 igual menos f sin derivar. Si ustedes miran, f sin derivar es 2x más 1 por la derivada de g. ¿Cuál es la derivada de x más 2? Sería 1 sobre g elevado al cuadrado, o sea, x más 2 elevado al cuadrado. Continuando el proceso tendríamos lo siguiente. Hacemos propiedad distributiva y me quedaría 2 por x me daría 2x, más por más me daría más, 2 por 2 me daría 4. Del otro lado tendríamos, recuerden que un menos, ¿sí? Un menos que esté afuera de un paréntesis cambia el signo de la expresión interna. Entonces me quedaría menos 2x menos 1. ¿Listo? Aplicamos simplificación y tendríamos que 2x con menos 2x se cancelan y que 4 menos 1 me da 3 sobre x más 2 al cuadrado. Miren que aquí lo único que hice aplicar es propiedades de distribución, en el caso de la propiedad distributiva respecto a la suma, y llegamos a la derivada del cociente, que es 3 sobre x más 2 elevado al cuadrado. Muy sencillo aplicar la fórmula. Lo único que deben hacer es tener en cuenta la derivada de las funciones. Es importante que ustedes sepan identificar la derivada de las funciones elementales que miramos al principio del video.